¿Cuántas decisiones has dejado de tomar por miedo a equivocarte? ¿Cuántas oportunidades has perdido por quedarte y preferir la seguridad antes de fallar? ¿Cuántas veces te has equivocado? ¿Has tenido un error y te has sentido un rotundo fracasado? Desde pequeños nos graban la idea de que el error de equivocarse es malo. Cuando estamos en la escuela, cuando tenemos un examen y fallamos, los profesores nos corrigen en rojo y lo asumimos como una mala nota, lo asumimos como un fracaso. Asimismo, desde nuestra casa, cuando somos pequeños, en edades tempranas, nos castigan por las cosas que no hicimos de la manera adecuada, por los comportamientos que evidentemente nos han formado, pero hace que nosotros siempre crezcamos con esa mentalidad de que equivocarse hay que esconderlo, porque eso va asociado a un fracaso, eso va asociado a un castigo, o al menos crecemos con esa percepción. Pero yo te quiero hacer la pregunta, ¿y si todo eso fuera al revés? ¿Y si para vivir mejor no tenemos que huir del fracaso, huir del error, sino al contrario, aprender a equivocarnos más seguido, más rápido y a mejorar constantemente para retroalimentar lo que hicimos mal? Esa es la técnica del error deliberado que vamos a abordar en este video. Así que vamos a empezar con esto, explicando un poco la técnica. Es desarrollado y ha sido estudiada por psicólogos y se basa en decir una respuesta incorrecta pero creíble, sabiendo de por sí cuál es la respuesta correcta e inmediatamente de que decimos lo que sabemos previamente que está mal, corregirlo. Es un ejercicio a nuestro cerebro para que distinga lo bueno, la información verdadera, de la que no es verdadera, de la que es falsa o de la que nosotros no consideramos como correcta. Aquí no pienso meterme en principios morales porque depende de cada uno de lo correcto o lo incorrecto, pero la técnica se basa en que no vamos a hacerlo al azar. No es como yo botar cualquier idea y esperar a que algún día aprenderé que eso estaba mal. Algún día aprenderé de ese fracaso. Algún día daré con la respuesta correcta y retroalimentaré. No, se basa en una técnica deliberada y consciente de que sabemos cuál es la respuesta correcta, pero decimos algo que no es, algo creíble, y lo corregimos. Es como cuando un boxeador entrena cómo defenderse de los golpes de un compañero. Lo entrena recibiendo golpes, aunque de por sí ya sepa que se debe proteger. Y también análogamente es como cuando un médico estudia cuáles son los errores más frecuentes que puede cometer en estudiar un caso clínico, en abordarlo, para no cometerlos él mismo. Y para continuar, quiero mencionarte un experimento realmente interesante, que se basaba en determinar, en evaluar la retención de la información después de una semana por parte de dos grupos de estudiantes. El primer grupo de estudiantes utilizaba para memorizar, para retener la información, la técnica del error deliberado. Es decir, sabían cuál era la respuesta correcta, generaban una incorrecta, creíble, y automáticamente corregían. Y el segundo grupo simplemente repetía una y otra vez la información correcta. Lo que pasó fue que después de una semana, el grupo que retuvo mayor información o de mejor forma fue el que utilizaba la técnica del error deliberado. Y esto se explica por dos razones. La primera es el punto de vista de contraste. Cuando solo repetimos, por ejemplo en el caso de la información correcta, entonces no estamos haciendo ningún esfuerzo en nuestro cerebro, le estamos dando un único camino y estamos diciendo, bueno, esta es la información, resuelva. ¿Cómo? Relacione. Pero si no sabe relacionar conceptos, si no sabe conectar información previa con información nueva, entonces probablemente se la va a olvidar en un día, 2 días, una semana, un mes. Pero en cambio, si nosotros le decimos, este camino es el correcto, y de repente le ponemos otro camino que no es el correcto, que no es el adecuado, entonces ya va a tener otra opción para no elegir. Va a tener una forma de pensamiento para evaluar cuáles son los argumentos que utiliza y decir, bueno, por este lado no es, y tengo el otro camino que es la información adecuada. Y esto se conecta mucho con el segundo principio y con la segunda explicación, que es la reflexión. Muchas veces cuando cometemos un error, cuando identificamos el error de cualquier otra persona y queremos rebatirlo, lo que nos interesa es aprender el método que usó la otra persona para llegar a esa conclusión, la lógica que hay detrás, con el fin de no utilizarla, con el fin de no seguir cometiendo esos errores específicamente por esa forma de pensar. Si yo identifico qué vacíos no tuve en cuenta y por ende hice una información, un argumento, una opinión inconsciente porque
no determine todos los puntos de vista, entonces ya sabré dónde puedo fallar en el futuro y dónde debo tener más precaución para futuros argumentos, para futuras posturas, para futuras disertaciones, para futuros exámenes. Si yo tengo en cuenta que confundí un concepto porque no me queda otro claro, pues entonces yo resuelvo la causa y por ende ya resuelvo todos los conceptos subyacentes al iniciar. Pero esto no se debe quedar en libros, porque la técnica del error deliberado nos debe enseñar a cómo lidiar con nuestros errores en la vida cotidiana. Porque en la vida cotidiana, en la vida real, no hay un examen al final de cada capítulo. En la vida real hay problemas que no encontramos solución, hay cuestionamientos, decisiones que tenemos que tomar, que tenemos que elegir, que tenemos que realizar en un periodo corto de tiempo y que muchas veces son inciertas, caminos en que no encontramos salida, y es ahí donde nos vamos a equivocar. Y mucho, porque va a ser en ese punto fundamental donde se diferencian dos tipos de personas: las que le tienen miedo al error y por ende le huyen, por ende lo niegan, por ello evitan totalmente equivocarse y tienen una mentalidad fija en la que piensan que sus capacidades son inmutables, invariables, inamovibles y que nunca van a cambiar. Y las otras personas que asumen el error como fuente de crecimiento y por ende se intentan equivocar cada vez más rápido, porque saben que es una fuente de aprendizaje, porque saben que es una fuente de progreso y por ende ven sus habilidades, ven sus capacidades como algo temporal, algo de puedo cambiar y la única forma de cambiar es equivocándome para saber qué hago mal, cómo lo puedo corregir, cómo lo puedo gestionar. Y si tú eres una persona de esas que quieres llegar al siguiente nivel, que quiere aumentar y que quiere adquirir nuevo conocimiento, nuevas habilidades, te vas a equivocar y mucho, pero es ahí donde tienes que saber gestionar los errores, y la forma más fácil de gestionar los errores es conviviendo con ellos, día a día equivocándote, para que cuando en el momento llegue un error muy grande, sepas que es parte de tu vida, sepas que es parte del crecimiento, sepas cómo manejarlo, sepas cómo afrontarlo, cómo tomar una decisión ágilmente y también que resuelva directamente el problema. Pero vamos a la parte más importante: cómo aplicar la técnica del error deliberado a tu vida cotidiana. Y voy a empezar con el registro de los errores que has tenido. Esto se basa en que cada persona al final de la semana, al final de cada noche, al final del día, debería hacer un diario, un registro de los errores que cometió y de las soluciones y de los aprendizajes que le dejaron. No se trata en decir solamente los errores, sino escribo el error y automáticamente escribo qué aprendizaje, qué enseñanza me dejó. Y probablemente también podemos agregar otra columna que diga en qué contextos me voy a ver probablemente enfrentado a otra situación parecida y cómo lo puedo solucionar. En eso se basa todo, porque cada vez que hacemos esa recapitulación de error, aprendizaje, error, progreso, error, enseñanza, vamos consolidando a que nuestro cerebro piense el error como algo bueno, piense el error como una fuente de crecimiento, como una fuente de variabilidad, y por ende vamos disminuyendo y vamos reduciendo la idea de que el error es un castigo. El segundo punto es la celebración del fracaso inteligente. Esto no se trata de que automáticamente cometes un error, te duele y desde el sufrimiento mismo lo celebras comprando tu postre favorito. No se trata de eso. Porque sería muy hipócrita decir que yo automáticamente cuando tengo un error, entonces lo celebro. Porque yo no hago eso. Pero sí celebro las enseñanzas absolutamente todas que me dejan los errores. Y tú puedes ser una persona que le gusta comer su postre favorito o comer un alimento que te causa mucho placer, que disfrutas mucho, pasar tiempo con una persona o hacer cierta actividad. Independientemente, yo te aconsejo, celebra esos aprendizajes que te dejaron ciertos errores que cometiste en tu día a día. Pueden ser aprendizajes pequeños, pero son aprendizajes, y celebrarlos hace que otra vez consolides esa forma de ver el error como algo bueno y no como algo que hay que evitar, como algo que hay que evadir. El tercer punto es el experimento de cada semana. Cada semana o incluso cada día deberías poder hacer un experimento, una acción, una decisión en la que pueda salir bien, pero pueda salir mal. Y que si sale mal no tenga repercusiones negativas a largo plazo o que no sean tan negativas a corto plazo. Y con esto quiero decir en que no tomes una decisión, no hagas una acción, no realices algo de forma impulsiva
que probablemente te van a expulsar de la universidad, de la facultad, que probablemente te expulsen del equipo, que probablemente te saquen de la casa. Son acciones pequeñas en las que si pasa algo malo, a la final es un aprendizaje más y no pasa nada. Yo siempre recomiendo hablar con desconocidos. He dialogado con varias personas y la mayoría pasan derecho, piensan que estoy hablando solo, simplemente no me tienen en cuenta y están totalmente en su derecho. Pero hay otras con las que se ha podido mantener una conversación, con las que se ha podido mantener un saludo, con las que se ha dado un cumplido a la otra persona, o por el contrario, simplemente se ha dialogado durante un periodo corto de tiempo. Si eres una persona que le gusta cocinar, ¿por qué no pruebas en cambiar la receta, en modificarla, en adicionarle un ingrediente, quitarle otro ingrediente? Puede ser que sea la comida más fea del mundo que hayas probado. Puede ser que te quede horrible y que era tu comida favorita y te la tiraste. Pero ¿y si sale bien? Si es la mejor comida que has probado y que vas a probar y todo porque modificaste un pequeño punto de esa receta. O cosas tan sencillas como estás aprendiendo un tema nuevo, estás consolidando una habilidad nueva, vas a una reunión, quieres aportar algo, no estás tan seguro, levanta la mano, di algo. Puede ser que no aportes nada, puede ser que los demás no te validen y que te sientas mal, que sientas mucha pena, la vas a sentir, igual que hablar con desconocidos. Pero, ¿y si tu aporte en realidad es valioso para los demás y si generas un cambio, si generas un contacto, si abres una nueva relación con ese comentario? Y por último, vamos a hablar de cambiar el lenguaje. Las palabras crean realidades y tú estás creando hoy mismo la realidad, tu realidad, con cómo te tratas, cómo te hablas en tu día a día. En lugar de decir, soy un desastre, soy un fracasado, esto que hago no sirve para nada, me equivoco siempre, ¿por qué no piensas en agradecer primero el error, agradecer que te equivocaste ahora en un aspecto tan pequeño y no después en un aspecto mucho más grande, que puedes aprender en este momento de eso para mejorar, para invertir mucho menos tiempo en quedarte haciendo cosas que no te van a dar los resultados que quieres? En cambio ahora, si te equivocas, es muy bueno, porque es hora de tomar decisiones, es hora de resolver problemas, es hora de resolver ese rompecabezas que le falta una pieza. Y te equivocaste ahora, listo. Es una situación, como te dije, variable, es una situación que muchas veces vas a tener, pero que debes saber gestionar. Todo depende del lenguaje, todo depende en cómo te tratas, en cómo ves el error, porque el error no va a cambiar, la magnitud no va a cambiar, pero tú puedes verla aquí o puedes verla mucho más abajo. Puedes verlo muy difícil de solucionar, puede ser el fin del mundo para ti, puede ser muy sencillo. Todo depende en un principio de la realidad que tengas y eso se basa en cómo te tratas a ti mismo. Entonces, piénsalo un poco antes de decir, soy un fracaso y no sirvo para absolutamente nada. Así que hasta aquí el video esta semana. Espero que te haya gustado, espero que puedas aplicarlo en tu vida cotidiana, esta técnica del error deliberado en tu día a día y que puedas mejorar y cambiar un poco esos malos tratos que muchas veces nos damos y esa evasión al error que vemos constantemente, no solo en nosotros, sino en la mayoría de personas que les da miedo a equivocarse, que les da miedo en fallar, que les da miedo el fracaso. Así que nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Te espero en los comentarios hablándome un poco sobre tu experiencia personal con el error o algún punto que quieres que hable en un futuro video. Dale like, suscríbete y comparte el canal. Gracias por ver el video.